Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy voy a hacer la charla desde mi Facebook personal y lo vamos a compartir en la comunidad Samadhi y también en otras comunidades con las cuales hemos estado trabajando desde hace un tiempo. Me están escribiendo en interno. Voy a esperar un minutito más, dos, para que se puedan conectar también otros miembros de la comunidad. Y para poder comenzar. Por favor, si no se me escucha, ¿me podrían escribir? Sí. Uh-huh. Ya lo estoy compartiendo. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por favor, permítanme unos minutitos para poder estar todos conectados, todas las personas que quiero que se conecten el día de hoy, ya que más que una charla es una tertulia en la cual vamos a responder diversas preguntas en relación al poder del propósito de vida. Es parte de la metodología, es parte de las herramientas que utilizamos en salud integrativa en la ONG. Y si bien es cierto, ya hemos hablado un poco del tema en algunas charlas o en algunas consultas en líneas o internamente con la comunidad, sobre todo con el team de salud, más que con el team de educación, considero que era importante mencionar de una manera más descriptiva el proceso en el cual nos encontramos en estos momentos, y creo que no solamente es una herramienta que permite mejorar la salud emocional, mejorar diversas apreciaciones, mejorar la calidad de nuestros pensamientos en relación al entorno social o en relación al bagaje sociocultural en el cual nos desenvolvemos, cada uno de nosotros. Considero que también es una herramienta de desarrollo personal, de desarrollo humano. Y antes de hablar del tema, era importante para nosotros como ONG, como comunidad, mencionar qué es lo que estamos percibiendo en la actualidad como desarrollo humano. ¿Qué es eso que nos impulsa a ser un ONG de desarrollo humano? Entonces, sí era importante hablar de este tema. Quería hacerlo desde mi red personal y obviamente replicarlo en todas las comunidades en las cuales estamos trabajando con Samadhi. Y no solamente con Samadhi, sino también con otros proyectos relacionados al desarrollo humano. Me quería tomar ese tiempo. He recibido, de antemano lo voy a decir, correos, he recibido preguntas, consultas, comentarios cuando hicimos la proyección del evento, y voy a tratar de responder todas las consultas, todas las preguntas y también responder las apreciaciones que me han estado haciendo en relación al tema. Pero antes de todo ello, sí era importante hablar de manera plural sobre lo que nosotros estamos considerando en la actualidad como desarrollo humano. Es algo que lo he trabajado desde hace más de 7, 8 años y creo y considero a cada miembro del team un integrante vital como una familia. Somos más que todo una familia. Quiero que nos perciban de esa manera, o esperamos que nos perciban de esa manera, más allá de un grupo de profesionales
que trabajan de manera multidisciplinar, queremos que nos perciban como una familia, porque eso es lo que ahora estamos sintiendo cada uno de nosotros. Y es ahí donde radica, creo, la diferencia al momento de abordar el tema de desarrollo humano. Son muy importantes las percepciones que tenemos en este tema, son muy importantes los pensamientos, porque a veces se pueden confundir o a veces ustedes lo pueden confundir. Y creo pertinente que es momento de hablarlo desde la esencia pura de todos los proyectos que se vienen gestando hacia este tema, que también ha sido una problemática, como lo hemos estado percibiendo en la actualidad, ¿no? Obviamente desde la experiencia de cada uno de ustedes en relación al tema de desarrollo humano, ¿no? Así que voy a citar, esto ha sido escrito por todos los que conformamos el team de salud y de educación de Samadhi, no solamente acá en el Perú, sino también en el extranjero. Espero que se pueda entender, ¿sí? Lo hemos hecho con mucho cariño. Siempre como profesionales y familia nos hemos involucrado en temas de desarrollo humano. Nos hemos cuestionado mucho sobre los problemas globales como pobreza, como medio ambiente, como justicia social, entre otros. Hemos apreciado, y ahí sí a título personal, el rápido avance tecnológico, sus grandes logros, incluso cómo se está haciendo política en la actualidad con la tecnología. Pero, ¿por qué no se puede garantizar una mejor calidad de vida con ello? Es la gran, digamos que es la gran pregunta que tenemos nosotros como familia. ¿Por qué no se pueden solucionar estos problemas globales si hay un rápido avance tecnológico? Si hay un pensamiento cada vez más flexible y más adaptable. Y luego de reflexionar y realizar varias hipótesis en conjunto, de estudiar, porque hemos estudiado muchísimos temas, en la actualidad seguimos estudiando neurociencia y seguimos cuestionando, ¿no? Nos quedamos con la siguiente reflexión y con la siguiente hipótesis que ya estamos validando. Si una persona no toma conciencia de sí misma, de su salud, de su bienestar, de su desarrollo personal, de su desarrollo profesional, con responsabilidad en sí misma, mucho menos no lo va a hacer con otra persona. Y por ende tampoco lo va a hacer con su comunidad y se va a ver reflejado en su comportamiento, en sus relaciones interpersonales y en la sociedad. La solución que estamos proponiendo como ONG es fomentar un concepto de desarrollo humano en el cual nosotros venimos aprendiendo desde nosotros mismos, desde nuestra conciencia. Si uno es consciente en sí mismo, va a poder ser consciente de su relación interpersonal con el otro, de su relación en la comunidad, de su relación en la sociedad, y podemos realmente hablar de una sociedad más justa, de una sociedad mejor. Pero si no hay esa conciencia en uno mismo, si uno ni siquiera sabe por qué tiene la hemoglobina muy elevada o muy baja, o por qué tiene células epiteliales tan vastas en el organismo, o dónde están los isquiones, si uno ni siquiera es consciente de su lado fisiológico, mucho menos lo va a hacer de su lado emocional, de su lado cognitivo, de su lado social, y va a caer inconscientemente o no en un rol de víctima. Y se va a victimizar y le va a echar la culpa al otro, o le va a echar la culpa a la sociedad, o le va a echar la culpa al mundo de todos los problemas que en la actualidad se gestan, ¿no? Entonces, o se están dando. Era muy importante para nosotros explicar, ¿no? Y creo que estamos compartiéndolo en nuestras redes personales también, esta charla, porque no estoy hablando a título personal, estoy hablando a título de todos los que han conformado Samadhi desde que se empezó a fomentar en un salón de clases, en un proyecto de maestría, y que en la actualidad ya va por el tercer año. No soy solamente yo, no soy quien les habla, Tatiana Novoa, una profesional dedicada al desarrollo humano. No voy a hablar de los títulos o de los grados que yo tengo, voy a hablar de todos los que conforman, que son personas en algunos casos que realmente me regalan el tiempo para poder seguir avanzando con el proyecto. Pero sí era importante que cada uno de ustedes o de las personas que nos quieren escuchar
entiendan qué consideramos nosotros como desarrollo humano. Y lo que consideramos como desarrollo humano es fomentar la conciencia en una persona de sí misma, de todos sus lados, emocionales, lados fisiológicos, cognitivos y sociales, y después de que esa persona sea consciente de manera protagónica de sí misma, obviamente lo va a hacer con otra persona y lo va a hacer con su entorno social y lo va a hacer con su comunidad. Pero esa es la gran motivación que tenemos. No es un camino fácil porque tomar conciencia a veces toma mucho tiempo, pero creo que es un camino pertinente si es que queremos realmente una sociedad más justa, una sociedad mejor, que es, digamos, uno de los propósitos genéricos o generales que tienen las ONGs en estos momentos. Cada uno de nosotros estamos muy comprometidos. Y en base a ello, en base a la conciencia en uno mismo, es que escogimos el nombre de Samadhi. Samadhi significa consciente. Eso significa en sánscrito. Nos encantó la palabra, la terminología, etc. Ahora, partiendo de esta premisa, partiendo de lo que acabo de mencionar en relación a nuestra preocupación, a nuestra principal motivación, digamos que a la esencia de la ONG, es que decidí, ahí sí fue a título personal, porque tocaba una charla diferente. El día de hoy se supone que tocaba una charla de otros temas, era suicidio y depresión, dos grandes problemáticas que se viven en la actualidad, cuyas tasas han aumentado en un 74% en lo que va del año. Pero decidí cambiar porque sí era importante hablar de propósito de vida. Y ahora cuando empiece a hablar de ello, creo que van a entender en qué se relaciona con enfermedades que estamos percibiendo en la actualidad, sobre todo enfermedades socioemocionales que no se pueden, digamos, tratar solamente con farmacología, sino que también dependen de otras herramientas. Y es ahí donde queremos insistir en la toma de conciencia en uno mismo. Y una de esas herramientas, y ahora he traído un caso muy personal, por eso que quise hacer la charla, es el propósito de vida, ¿no? Creo que es una materia, creo que es una asignatura, creo que se debería de impulsar en el colegio, ¿no? Debería de haber una materia o debería de haber un curso que se llame propósito de vida. Creo que es muy importante. Voy a explicarles mi experiencia personal en relación a ello, y cuando me preguntan por qué fue tan fácil para ti hacer un propósito o dedicarte a temas de desarrollo humano, o por qué te resultó tan sencillo, ¿no? Siempre me han hecho ese tipo de preguntas. Lo veo en interno, me lo preguntaron en la charla anterior, lo he tomado con mucho respeto, pero ahora les quiero contar mi experiencia. Yo estudié en otro país, en Cuba, y primaria, sobre todo preescolar. Y yo me acuerdo algo que me marcó mucho la forma, creo yo, de entender lo que era el propósito de vida. Creo que muchos de ustedes se los he contado en algún momento, muchos han sido alumnos míos, quienes me están viendo, me están escribiendo. Cuando uno sale al recreo en el preescolar, uno no sale a jugar a las chapadas, ni a las escondidas, ni ese tipo de juegos. Uno sale a jugar a profesiones, al doctor, uno sale a jugar al, no sé, al cantante, al fisioterapeuta, uno sale a jugar al psicólogo, de verdad. Uno sale a jugar, hay un teatrito, a que canta, a que improvisa, etcétera, a que es artista, ¿no? Entonces, se motivaba bastante al estudiante en dinámicas lúdicas relacionadas a acciones futuras que iba a tener este niño, ¿no? Y obviamente eso sí influye bastante. Creo que tener claro, hasta cierto modo, o tener un indicador clave en la formación motivacional de un ser humano es importante. Desde muy nenes nosotros tenemos intereses genuinos hacia determinadas acciones, hacia determinadas profesiones o hacia determinados oficios.
¿Y eso qué genera en un niño? Eso genera o despierta la motivación, el sentirse bien haciéndolo, el sentir que es bueno haciendo eso, pero sobre todo el gusto. Ese gusto genuino que se tiene, ese interés genuino hacia ese tipo de actividades o hacia ese tipo de acciones o hacia ese tipo de profesiones. Eso es genial, porque es como trabajar el lado espiritual, es trabajar una parte del inconsciente, es aperturar esa parte del inconsciente. Y obviamente es mucho más sencillo decirle cómo te ves de acá a 2 o 3 años. A mí siempre, desde que tenía 4 o 5, me decían, ¿no? ¿Cómo te ves? O ¿qué piensas hacer? Yo siempre quise ser artista desde muy niña. Lo primero que hacía era salía, me subía al escenario, bailaba, cantaba, eh, actuaba, me dediqué al arte durante muchos años. Lamentablemente lo tuve que dejar por un tema personal, por una enfermedad y obviamente tuve que cambiar, digamos, de propósito, pero no lo dejé del todo porque dicto arte. Así que cada uno, digamos, lo va adaptando a las necesidades mientras va creciendo. Pero lo más importante es que el interés y la motivación continúe. Y mientras crecemos, vamos desarrollando esa motivación hacia las necesidades que vamos teniendo, hacia la relación que tenemos con nuestro entorno. Pero es muy importante el propósito de vida. Y no lo vean como algo, el propósito de vida, algo muy reflexivo, algo muy, digamos, lejano. Al contrario, tienen que verlo como algo muy cercano. Es algo que está en nosotros todos los días. Yo me levanto a las 5 de la mañana feliz, feliz para trabajar, feliz. Pero si uno de ustedes se levanta a las 5 de la mañana, pesado, cansado, sin ánimos, molesto, incómodo por lo que está haciendo, mi pregunta es ¿por qué lo está haciendo? Muchas de las respuestas que nos dan cuando estamos trabajando propósito de vida como herramienta en las terapias de salud emocional es el factor económico. Y recordemos, creo que ya lo hemos trabajado en otras charlas en Samadhi, el balance que debemos de tener es muy importante. ¿Qué estamos hipotecando? Estamos hipotecando nuestro tiempo, estamos hipotecando nuestra salud, ¿qué estamos hipotecando a cambio de esa remuneración? ¿No? Entonces, eso ya, digamos, escapa un poquito de lo que quiero comentarles el día de hoy o de lo que quiero transmitirles el día de hoy. Pero sí es importante que comiencen a cuestionarse, que comiencen a trabajar con sus pensamientos activamente, que comiencen a decir por qué lo estoy haciendo, porque es tu vida, es tu vida, es tu salud, es tu motivación, es tu alegría, son tus emociones en el día a día. Y un día en tu vida vale la pena, por supuesto que vale la pena. Es hermoso que te vayas a dormir con una sonrisa, haciendo lo que te gusta, así sea lo que sea. Pero no está bien que te vayas a dormir preocupado o con el celular en la mano esperando que el jefe te vaya a mandar a hacer algo nuevo o viendo temas que no te competen y que te quitan energía o problemas que no son tuyos y que los comienzas a asimilar como si fueran tus problemas. Entonces eso no está bien, ¿no? Era para mí vital y era algo que queremos compartir en Samadhi. Hemos pensado y pensado y hemos armado una metodología y un plan y es así que queremos proponer un curso de propósito de vida. Lo hemos venido ya, yo vengo sobre todo, me voy a poner el título personal, insistiendo a cada uno de los integrantes de nuestro team y les decía, pero tiene que haber un curso, tiene que haber un curso, porque no basta solamente con trabajarlo en las terapias de salud emocional como vengo diciendo, sino que sí es importante. Cuando, bueno, muchos de ustedes se han hecho test vocacionales en el cole y en la actualidad los test vocacionales están muy ligados a los intereses genuinos de las personas. Y a veces uno no escoge esto
por un tema de presión social, perdón, por un tema de que no quieren los familiares que estudien eso, o porque les da vergüenza estudiar eso, o porque no es muy bien remunerado, etc. Y para ello creo que es importante ya romper con ese estigma. Creo que ya está bueno de ese estigma. No vale la pena. No vale la pena. Si ustedes se ponen a pensar o a reflexionar un poquito o a observar más al detalle en su alrededor o a su alrededor, y pueden ver a personas, amigos, a colegas que están en la carrera en la cual ustedes están, pero simplemente por un tema de remuneración o por presión social. Quiero que sean sinceros y que digan si realmente ven a esta persona feliz, si realmente la ven motivada, si realmente valió la pena ese carro, si realmente valió la pena esa casa. ¿Realmente lo valió? Creo que no es así. Entonces, basta de ello, ¿no? Obviamente no se puede cambiar la cultura o no se puede cambiar las percepciones de los demás, a no ser que cada uno de ustedes lo quiera hacer o cada uno de ellos lo quiera hacer. Nadie cambia a nadie, pero sí creo que se puede invitar a la reflexión y que creo que en la balanza debería de pesar mucho más las emociones antes que cualquier objeto material o antes que cualquier creencia cultural o social. Eso no está bien, eso no ayuda. Y si queremos hablar de salud emocional y si queremos hablar de que uno tenga inteligencia emocional o que uno pueda gestionar y controlar mejor sus emociones, es importante que entiendan que una de las herramientas es lo que ustedes hacen con su vida, lo que ustedes hacen con su tiempo, lo que ustedes están haciendo en su día a día, con sus acciones, y se ve reflejado en su comportamiento. Muchas de los coaches o de los pacientes me dicen, pero ¿cómo sabes que no estoy feliz? Porque se refleja en tu comportamiento, porque se refleja en tus acciones, porque uno lo nota, ¿no? No soy la única. Creo que si uno observa bien a otra persona o si uno aprende a escuchar en silencio a otra persona, aprende a entender el lenguaje no verbal de señas, etcétera, puede percibir o puede sentir de que algo no está bien. Entonces, esa creo yo que es la segunda idea que quería compartirles, ¿no? El propósito de vida no solamente es una herramienta con la cual podemos trabajar en terapias de salud emocional o podemos permitir que una persona a través de los pensamientos, a través de las ideas y de las percepciones pueda empezar a automotivarse o pueda llevar a cabo un proceso de motivación en su día a día. Más allá de eso, también es un tema de desarrollo personal y profesional. Es muy importante hablar de propósito de vida. Ser conscientes de ello te genera una capacidad y también te genera una habilidad de autoconocimiento importante en el proceso de desarrollo. Mientras más conoces de ti, mientras más sabes lo que quieres y lo que no quieres, va a ser mucho más fácil que puedas discernir, que puedas tomar decisiones, que puedas escoger, que puedas gestionar tu propia salud y bienestar, como se ha venido trabajando en estos últimos tiempos, ¿no? Sobre todo en una coyuntura en la cual estamos inmersos en una pandemia. Y se habla mucho del sistema inmunológico y se escucha mucho del sistema inmunológico, pero realmente, ¿qué es el sistema inmunológico? ¿No? No solamente está constituido por órganos, ojo, o por sistemas internos que se están relacionando unos y los otros. No, también se relaciona con la parte emocional, con la parte mental, con la parte social, las reacciones que tenemos en el día a día. La charla anterior fue del enojo, ¿por qué nos enojamos? ¿No? Y habíamos descrito y habíamos dado unas recomendaciones, lo tenemos en el contenido de Samadhi. Recomendación número 1,
¿Por qué te estás enojando? Sé consciente, ¿es un factor interno o es un factor externo? Si es un factor interno, lo puedes controlar, lo puedes gestionar, pero desde la conciencia. Si es un factor externo, no intentes cambiar a nada ni a nadie. No está en tus manos, pero sé consciente de ello. No presiones, no sigas presionando, ¿no? Entonces, hablábamos mucho de esta emoción, de esta reacción que sí es natural en el ser humano, pero una cosa es la emoción y la reacción y otra muy diferente es el sentimiento. El sentimiento es cuando ya a esa emoción le pones un pensamiento. Por ejemplo, dices, eh, el tráfico de Lima es caótico por la culpa del alcalde tal, el alcalde de este distrito, que es un irresponsable, la. Cuando comienzas a colocar ese pensamiento y ya va dirigido hacia algo o hacia alguien, ya es un sentimiento. ¿Sí? Ni siquiera conoces al alcalde, pero ya tienes digamos, ese desagrado hacia esa persona. Y cuando por algún motivo se encuentran con el alcalde, no vas a, no vas a reaccionar, digamos, simplemente con enojo o con una cólera, sino vas a reaccionar más intensamente, perdón. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Porque no somos conscientes de nosotros mismos. Desde mi humilde percepción y desde mi humilde trabajo en desarrollo humano o en todo lo que tiene que ver con salud emocional, ¿no? Que es lo que más me gusta hacer en la actualidad. Pero considero que muchas de las emociones de los seres humanos es porque no son conscientes de ellos mismos, ni siquiera de lo que están pensando o de lo que están percibiendo. Y esto parte, si queremos ir mucho más a fondo, de la percepción que cada uno de ustedes tiene de sí mismo, cómo se perciben en una palabra. Hemos hecho esa pregunta en interno y obviamente ya tengo algunas respuestas, ¿no? Voy a, voy a empezar a compartir algunas de ellas, pero también voy a compartir algunos otros casos, ¿sí? De personas que me han permitido, obviamente, poder hacerlo público. Número uno, Abdul, que es uno de nuestros coaches, que lo adoro, trabajamos internacionalmente con él, me ayuda mucho con algunos coaches que tenemos en Guatemala, en San José de Guatemala, que de paso mando saludos si es que nos están sintonizando. Abdul dice que se percibe como un león, un león, un león que siempre está dispuesto a defender a toda su familia y a toda su comunidad. Entonces, esa es la percepción de Abdul. Abdul es uno de nuestros coaches. Me encanta porque no solamente es neurólogo, sino también le gusta mucho el trabajo de las relaciones interpersonales. Su español es muy malo, no puedo compartir ahorita pantalla porque vamos a tener problemas para entender incluso el inglés con Abdul. Pero le mando un saludo y muchas gracias por ser parte también y por querer trabajar con Samadhi. Él se percibe así. Y creo que esta frase de percibirse como un león que quiere defender a toda su familia, a toda su comunidad, indica mucho de su comportamiento y de su conducta. Indican bastantes características que uno puede asociar con cómo es Abdul. Ahora yo les he dado la información de que Abdul es neurólogo y que Abdul también es coach de relaciones de pareja. Entonces ya pueden más o menos percibirlo. Voy a compartir más adelante una foto de Abdul para que vean cómo estas percepciones que uno tiene de sí mismo sí se pueden ver reflejadas en el comportamiento, pero, sumado a ello, también se relaciona con el propósito que tiene Abdul, ¿no? En la actualidad, que es un propósito muy similar al que tenemos muchos de los integrantes en Samadhi, que es mejorar la calidad de vida de las personas desde nosotros mismos, desde las posibilidades profesionales que tenemos nosotros mismos. A veces nos cuestionan bastante el por qué 2 o 3 o 4 o 5 o 10 o 20 carreras tienen que estudiar o por qué se están preparando tanto, ¿no? A veces muchos de nuestros familiares, de quienes conformamos la parte más interna de Samadhi, nos dicen, ya basta, otra maestría, ya basta, otra carrera, ¿cuándo vas a tener tiempo para descansar? Pero
Vuelvo a repetir, por eso el propósito de vida. Realmente nos hace muy feliz, realmente nos gusta estudiar, realmente nos gusta gestionar, desarrollar, crear y conocer nuevas herramientas en desarrollo humano. Y hay un bagaje de carreras que se relacionan para trabajar con el desarrollo humano en la actualidad, desde los gustos e intereses de cada uno de los profesionales que estamos haciendo este proyecto y que también trabajan de manera independiente. Pero por eso es tan importante el propósito de vida y la motivación, porque estoy segura que si tú haces algo que te gusta o si tú estás inmerso en algo que te apasiona, vas a querer conocer más de ello. No te vas a quedar simplemente con lo que te da un profesor o con lo que te da un título que diga que eres licenciado o que eres un magíster o que eres un doctor en. Vas a querer ir un poco más allá o cada 5 años vas a estar actualizándote. Pero la mente tiene que ser totalmente flexible y adaptable a los nuevos conocimientos, al nuevo mundo en el cual estamos, ¿no? Ya no estamos hablando del 2002, estamos hablando de un 2021, ya no estamos hablando de una tecnología 2.0, estamos hablando de algo 4.0, estamos evolucionando, desarrollándonos, desarrollo, de eso se trata el desarrollo, y tener la suficiente capacidad de adaptar nuestra mente, de ser flexible con nuestros pensamientos es muy importante. Pero para que todo esto se logre, que suena tan lindo, tan bonito, vuelvo a repetir, todo parte de la conciencia en uno mismo. El propósito de vida tiene que ver con esa conciencia. Vuelvo a repetirlo y creo que toda la charla lo voy a seguir mencionando, ¿no? Somos conscientes realmente de nosotros mismos, de qué sentimos el día de hoy al despertarnos, de cuál ha sido el primer pensamiento que se nos ha cruzado, de cómo está nuestra espalda. Somos conscientes si tenemos lumbalgia, si tenemos algún problema con las vértebras de la zona cervical, si tenemos algún problema con las articulaciones, somos conscientes del reflujo que a veces tenemos y que no le prestamos atención porque pensamos que se nos va a pasar. ¿De qué somos conscientes? Entonces sí es importante hablar de conciencia, sí es importante hablar de conciencia en uno mismo, porque si no lo somos con nosotros mismos, me van a disculpar, pero no lo son con los demás, ni mucho menos con su comunidad, ni mucho menos con la parte social, y no podemos hablar de una sociedad más justa y mejor si no hay conciencia desde la individualidad para poder hacerlo con la colectividad. Entonces, parte desde lo específico para que se lleve a manera o escala general. Entonces, era importante hablar de ello. Era importante para nosotros hablar de propósito de vida. Era importante crear un curso de propósito de vida. Era importante crear un curso de mujeres anónimas también. Ya luego van a ver la respectiva publicidad en redes, etcétera, porque, bueno, no es que no vaya a haber tampoco con los chicos también van a tener su espacio, pero, pero ha atacado bastante emocionalmente según las encuestas que tenemos de OMS, pero también las encuestas que se hacen acá con Ipsos y con otras encuestadoras a nivel nacional, la cantidad y el índice complejo de estrés, de ansiedad y de pánico hacia las mujeres en la actualidad, ¿no? Son porcentajes, como lo mencioné en un inicio, estamos hablando de que en menos de un año ha pasado el 74% y eso es demasiado, ¿no? Entonces queremos también hacernos cargos desde lo que está en nuestras manos para ayudar en temas de salud emocional. Son cursos que no solamente quieren impartir un conocimiento o una herramienta y ya está, sino que quieren que sea un conocimiento mejor. El conocimiento que nosotros tenemos no es nada sin el conocimiento que ustedes tienen. El aprendizaje debe de ser cada vez más significativo, como el propósito de vida. Tú puedes tener un interés en algo, pero necesitas saber de ese algo, necesitas relacionarte con las ideas, necesitas trabajar con nuevas experiencias para que puedas discernir, para que puedas aplicarlo a tu realidad, aplicarlo a tu organismo. De eso se trata, ¿no? Entonces, esa es la metodología que queríamos hacer y que hemos logrado después de mucho tiempo de trabajo.
pero sobre todo con mucho respeto por la conciencia en uno mismo, con mucho respeto en el camino individual de cada uno de nosotros al momento de hablar de estos temas que sí consideramos relevantes. No obstante, la charla tiene que ver con propósito de vida, así que tenemos que hablar de casos en específicos de propósito de vida, tenemos que mostrar algunos ejemplos, no sin volver a mencionar que se trata del interés genuino que nosotros tenemos desde nenes, desde los 3 años hasta que crecemos, porque es un interés que nos va acompañando, es un interés que siempre está presente y que debemos de prestarle la suficiente atención. Como bien comenté durante el inicio de la charla, yo les comentaba mi experiencia en el sistema educativo cubano sobre el involucramiento hacia actividades extracurriculares que se relacionan con profesiones y oficios para fomentar en el niño una conciencia hacia un desarrollo profesional. Nos salíamos a jugar al doctor, a la manicurista, al artista, etcétera, ¿no? Al carpintero, lo que fuese, ¿no? Pero profesiones. Entonces, eh, voy a hablar ahora a título personal del por qué el desarrollo humano y obviamente para que yo hable de propósito de vida es porque lo he venido trabajando y creo que lo seguiré trabajando durante mucho tiempo y también voy a dedicar este paso a uno de los coaches que más influyó en mi desarrollo al momento de hablar de propósito de vida. Lamentablemente falleció hace un par de semanas, se llamaba Parajit, ¿sí? Él trabajaba en Wall Street, en New York, bueno, perdón, él trabajaba en Wall Street de Estados Unidos y vivía en Nueva York. Lamentablemente falleció hace un par de semanas. Me cuesta un poco hablar de él, pero creo que desde la experiencia en la cual yo trabajé con él y la metodología que él me enseñó para hablar de propósito de vida, creo que es importante compartirlo porque sus herramientas me causaron gran asombro y también pudieron aperturar mi mente hacia lo que realmente me gustaba, pero no lo aceptaba por un tema de vergüenza, por un tema de quizás de presión social, ¿no? Yo tenía, digamos, un plan de vida antes de encontrar mi propósito de vida. Suena raro, pero sí, tenía un plan, ¿no? Iba a ser una bailarina de ballet internacional, ya estaba en un elenco, viajaba, me iba muy bien, eh, tenía, digamos, todo mapeado para ser una artista. Todo estaba perfectamente estipulado para la danza, para las escuelas en las cuales iba yo a estar, etcétera, etcétera. Lamentablemente, de 14 y 15 años, tuve una enfermedad que impidió que yo me pueda desarrollar en el mundo del arte, en el mundo de la danza. Fue una parálisis y que muchos creo que ya se los he contado en algún momento, a otros no. Y eso me cambió totalmente, porque obviamente el proceso de recuperación es muy largo, es muy complejo y emocionalmente lo primero que te brota es el enojo. Si hay alguien que sabe en este mundo lo que es el enojo, creo que soy yo, lo he vivido en carne propia y es una emoción y es un sentimiento que puede bloquearte y limitarte bastante, ¿no? Creo que muchos me han preguntado por qué no hay fotos tuyas de los 14 y los 15 años y me lo han dicho muchas veces y obviamente esta es la respuesta, ¿no? Porque esa enfermedad impedía obviamente que me retratara, ¿no? Eh, no sé, ni lo había pensado. Ahora, y a partir de esa edad empecé a trabajar el propósito de vida, cómo así llegué a conocer a Previr, cómo así empecé a involucrarme con temas de desarrollo humano y empecé a estudiar carreras en desarrollo humano, porque la causa de lo que me dio no era fisiobiológica, no era un accidente, no era un sistema, no era algo genético, absolutamente no era nada de eso. Entonces,
nadie podía explicarse qué pasó, ¿no? Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene esto? O sea, eh, resonancias magnéticas, etcétera, etcétera. Hasta que una persona, una neuróloga en particular, mencionó la palabra emociones. Esto es algo emocional, esto es algo emotivo. Y efectivamente, eso era algo emotivo, porque tenían la presión de ser la mejor de la mejor. Tenía que tener el peso adecuado, tenía que tener la talla adecuada, tenía que tener las articulaciones más perfectas del mundo, tenía que ser la mejor. Y en buscar esa perfección, obviamente me olvidaba de comer, me olvidaba de disfrutar mi pubertad, mi adolescencia. Entonces era una máquina de perfección. Y no es así, el ser humano es perfectamente imperfecto. Y efectivamente, las emociones que yo tenía internamente me dominaban. No expresaba mis emociones porque pensaba erróneamente que decir lo que uno piensa a veces puede ser tomado como una majadería, como algo malcriado, ¿no? Y no es así. Creo que uno tiene que ser coherente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que siente y con lo que hace. Eso ya después lo aprendí. Pero, pero en ese momento era totalmente incoherente, incongruente. Así que lo que empecé a trabajar fue la salud emocional y tuve un coach que se llamaba Parayit. Entonces, Aparelli empezó a trabajar conmigo temas de salud emocional y la primera tarea que me dejó fue una tarea que nunca voy a entenderla, ¿no? Yo no podía mover el rostro, obviamente. Y lo primero que me dijo, bueno, Tatiana, bienvenida, vamos a hacer una terapia en salud emocional, etcétera. Eh, Algo así entendía porque él solamente hablaba inglés. Y mi primera tarea fue que tenía que ir al cine. Y yo lo miraba, o sea, yo no entendía, escribía, ¿no? Que sí, anda al cine, mira una película y luego me escribes y me cuentas qué te pareció la película. Entonces era algo increíble, que tiene que ver la película con la terapia. Entonces, efectivamente, fui al cine, vi la película que me había recomendado en esa época, ya no me acuerdo de la peli, y era una película que de una u otra manera me dejaba, digamos, pensamientos de cuestionarme, de reflexionar, etcétera. Y luego creo que era Dreamers, soñadores, no me acuerdo la película. Y, y yo llegaba a terapia y obviamente le escribía, ¿no? Le contaba qué me había parecido. Luego me mandaba a hacer cosas que yo decía, ¿qué tienen que ver estas cosas con la terapia en salud emocional, ¿no? Y hasta que entendí que lo que estaba activando en mí era mi lado social. Yo no conocía el lado social, yo no, o sea, no tenía tiempo para trabajar mi lado social, cuando es un escalón importante al momento de hablar de salud emocional, ¿no? Desde ir al cine, desde jugar, desde, etcétera, ¿no? Equivocarte, lo que fuese. Entonces, me cuestionó muchísimo. Había un grupo en el lugar donde yo me encontraba haciendo la terapia emocional de jóvenes de mi edad, donde empezábamos a compartir cosas, obviamente yo hablando, otros tenían semi-parálisis y era mucho más fácil para ellos hablar, hasta que pasó un mes y pude sentir las orejas, pude sentir la nariz. Pasaron 2 o 3 meses, podía sentir mi rostro y efectivamente era algo emocional, era algo totalmente emocional. Y para allí fue el coach que, bueno, no solamente era coach, también era economista, también era neurocientífico, entonces, y trabajaba mucho con el comportamiento del consumidor en Wall Street, me acuerdo claramente de las cosas que me contaba. Eh, y me decía, pero una profesión no te define, tú tienes que encontrar un propósito de vida. Y es ahí donde viene el poder del propósito de vida, efectivamente. A mí lo que me di cuenta que siempre me gustó y repasando mi niñez y reflexionando y aperturando con mi memoria de largo plazo. Sí, a mí siempre me gustó trabajar con las demás personas. Siempre me gustaba subirme al escenario, pero para divertir a los demás, para que los demás no estén tristes. O siempre me gustaba escuchar. Esta onda de la psicología la vengo teniendo
¿no? Escuchar a mis amigos, aconsejar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entendí que sí, a mí lo que me gusta es el desarrollo humano, es acompañar a una persona para que se sienta bien. Eso es desarrollo humano, como lo venimos hablando en Samadhi desde que comenzamos la charla, ¿no? Se trata de que para tener una sociedad más justa y mejor, uno primero tiene que ser consciente de sí mismo, luego del otro, luego de la comunidad, y se ve reflejado en la sociedad, pero son escalones que uno tiene que saber pisar. Y entendí lo importante que era ser consciente de mí misma y el poder del propósito de vida. Empecé a estudiar comunica, me encantó después el arte, después el mundo del coaching también me fascinó, después empecé a estudiar otras cosas de diseño de imagen personal. Me acuerdo claramente que fue en el Perú, en Chioleca, eh, re agradecida con mis compañeros, porque yo venía de un mundo diferente y empecé a validar la importancia también de esta materia, de este programa, de esta carrera, que sí es importante, muy importante, porque trabaja muchísimo, la imagen personal trabaja mucho con temas de psicología, etc. Y finalmente, ya muchos de ustedes saben, ¿no? Psicología. Eh, Creo que ese es el poder del propósito de vida. Ese es el poder que te marca o que te genera una línea, te genera un camino en el cual tú puedes ir avanzando, pero siempre ir adquiriendo nuevos y nuevos conocimientos para que ese propósito tenga siempre una adaptabilidad hacia el entorno en donde tú estás y una capacidad de flexibilidad, ¿no? Entonces, creo que desde mi experiencia personal puedo compartir la charla, puedo compartir la tertulia, ¿no? Y explicar por qué sí es importante hablar de propósito de vida. No solamente es un camino a seguir o es algo que te marca, sino estamos hablando acá de otras emociones, de otras motivaciones. Y no hay nada mejor que tener un balance y un control y una gestión de tus emociones desde la calidad de tus pensamientos, desde la calidad de la percepción que tienes a ti mismo, ¿no? Para poder desarrollarte. Eso era lo más, desde mi punto de vista, lo que más me enriquecía al hablar de propósito de vida. Lo trabajé a los 15 años con un coach en un país donde no conocía mucho de su cultura, donde todo era otro idioma, pero, pero me logré conectar con una lengua, creo que es universal, y es la lengua de la motivación, es la lengua del que tú puedes de una u otra manera entender que la conciencia en ti mismo puede marcar un antes y un después en el desarrollo de ti como ser humano, en el desarrollo de ti como profesional, pero tienes que ser consciente de ello, qué es lo que realmente quieres. Y recuerda que es el tiempo que tienes en estos momentos y tú decides a quién se lo das, a quién le prestas atención, en dónde estás, en dónde realmente quisieras estar. Esa sesión, no, creo que ese es el poder del propósito de vida, siempre te cuestiona y era algo que nos ha cuestionado mucho en estas semanas porque hemos perdido muchas personas dentro de la comunidad y, y decimos, ¿no? Pero hay que seguir con lo que venimos haciendo, es algo que nos apasiona, es algo que realmente nos gusta, pero también somos conscientes de que es un camino todavía largo porque hay mucho estigma sobre la salud social y sobre la salud mental aún, pero esperemos que poco a poco esto vaya, digamos, mejorando y que se entienda lo que queremos transmitir y lo que queremos hacer como comunidad. Digamos que eso ha sido en líneas generales lo que queríamos compartir sobre el poder del propósito de vida. Yo lo quería hacer desde mi red personal y obviamente compartirlo luego con las comunidades con las cuales estamos trabajando. Eso es. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta o me quieren decir algo, acá tengo el ordenador, me pueden escribir porfis.
¿Todo está bien? A ver, tengo una. Ya me han escrito el correo. A ver, ¿qué me han dicho? Ok. Ujú. Ok. Me están hablando de, no me han dicho que mencione el nombre, pero me hacen la pregunta, ¿qué hacer cuando la presión social es tan fuerte? Y cuando decides estudiar una carrera, pero tu familia está en contra de ello. Eh, Como lo mencionaba también en alguna parte de la charla, en alguna parte de la tertulia, cambiar a los demás es bien complicado, es bien complejo, no podemos cambiar a los demás porque cada uno de ellos tiene una realidad diferente, viene de una realidad diferente, tiene una manera de pensar distinta a la de nosotros, tiene temores, tiene fobias. Lo único que tú ves de un ser humano es su comportamiento y su conducta, pero no puedes saber cuáles son sus miedos y sus fobias internas que hacen que digan esas cosas, que hacen que piensen de esa manera. No lo puedes saber. Creo que sí es importante respetar si se trata de familiares, como padres, por ejemplo. Lo dicen, creo yo, o quiero creer yo, de la mejor manera, ¿no? O para que no tenga ninguna necesidades o para que no tengan ninguna carencias. Entiendo que puede ser ese mensaje, pero también soy consciente de que el desempeño académico, el desempeño social y sobre todo la afectación emocional de una persona que estudia algo por presión y no por gusto es enorme. Es grande el precio que uno paga. El estrés, la ansiedad, eh, a veces vienen por las noches ideas de ¿qué estoy haciendo? ¿No? O estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi vida haciendo algo que no me gusta por agradar a los demás. Teníamos, creo, me acuerdo, no sé si en la comunidad o para otra institución en la cual trabajé, me acuerdo de un caso de una señorita que apenas terminó la carrera de ingeniería industrial, agarró el diploma en plena graduación y se lo lanzó, se lo tiró con mucha rabia a sus papás. Fue un momento que, que nunca me voy a olvidar. Me lo comentó, pero lo proyecté en mi mente. Y, y cuando llegó a terapia me lo comentaba, pero con mucho dolor porque había aguantado 5 años eh, algo que no le gustaba, ¿no? Se había quedado callada. Ya hay algo importante, cuando tú no eres coherente ni congruente con lo que dices, piensas, sientes y haces, se genera un desbalance interno a nivel emocional, sumado a otros temas químicos que no voy a comentar en esta charla, pero que sí generan somatizaciones. La señorita tenía muchos problemas en relación al estómago, muchos dolores en el estómago, úlceras, tenía también problemas en la columna, sobre todo en la zona cervical por el exceso de responsabilidades que tenía, me imagino, en la carrera, etcétera. Entonces es importante ello, ¿no? Creo que cuando te gusta algo, cuando realmente te apasiona algo, cuando encuentras un propósito, obviamente una idea, una premisa de qué vas a hacer cuando estudies una carrera o qué vas a hacer con esos conocimientos, para qué quieres esos conocimientos. No se trata de la carrera, se trata de lo que vas a hacer con la carrera. ¿No? Eso es algo importante que uno debe de entender en propósito de vida. Eso te va a dar un valor agregado, ¿no? Y la comunicación y el apoyo de un grupo específico como la familia va a ser muy relevante, ¿no? Con respecto a la pregunta, de una u otra manera invito a que se comuniquen con mucho respeto, a que partan desde la comunicación, a que pidan ayuda, a que busquen terapia en familia y se pueda llevar a cabo una solución para cada uno de las personas, pero también con la carrera que quieres realmente estudiar, siempre ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con esos conocimientos? ¿O qué realmente quieres hacer con ellos? Sí, te gusta, pero ¿por qué te gusta? No nos quedemos simplemente en la esfera de me gusta la carrera,
Sí, me parece bien. No, investiguemos un poquito más, ¿no? Busquemos información, hablemos con personas que han estudiado la carrera, etcétera, ¿no? Son ejercicios que te pueden dar una mejor validación y obviamente una mejor conexión, ¿no? Con lo que quieras hacer con esos conocimientos, ¿no? Con esas ideas. ¿No? Eso es importante. Es una solución, digamos, ideal. No obstante, no se lograría esa solución de buscar terapia, de buscar ayuda, etcétera. Ya digamos que entramos en otro plano, ¿no? En un plano en donde la capacidad y en la fortaleza de ti como ser humano va a ser muy importante para que sigas adelante con las decisiones que quieras tomar. ¿Y qué puedes hacer si ves a tu hijo que no es feliz haciendo lo que hace? Él terminó su carrera, pero lo siento que no encuentra aún su plan de acción. Cuando, cuando estamos hablando desde la maternidad, cuando estamos hablando desde el rol de mamá o rol de papá, es un poco más complejo, ¿no? Es un poco más complejo porque si una persona no encuentra su plan de acción o no encuentra su propósito, voy a ponerlo metafóricamente, su propósito de vida, etcétera, sus objetivos que tiene con los conocimientos profesionales que tiene en sí mismo o que ha adquirido a lo largo del tiempo, esa tarea es solamente y exclusivamente de esa persona. La tarea de propósito de vida es individual. Puede tener apoyo, sí, claro, de una persona de una terapeuta, por ejemplo, puede tener apoyo de mamá en el sentido de, si bien es cierto, no llegar a hacer el ejercicio por él, pero sí de influenciar a través del comportamiento también. Hay algo muy importante que siempre lo he venido mencionando desde mi experiencia profesional. Los nenes son reflejo de papás en este sentido. Si tú tienes un propósito de vida, vas a influenciar esa característica, esa cualidad en tu nene o en tu nena. Lo vas a influenciar en tu hijo o en tu hija de una u otra manera. Es como, no sé, las personas que le dicen a los nenes, oye, no mientas, pero tú mientes. Entonces, ¿no? Digamos que a veces cuando un nene no encuentra un plan de acción o no encuentra qué hacer con lo que ha estudiado, con lo que ha querido estudiar, porque tiene el apoyo de papás, también que los papás se pongan a pensar un poquito. Cada vez que veas un comportamiento de tu hijo que no te agrada o te genera preocupación, mira tu comportamiento un ratito. Observa tu comportamiento un rato. Reflexiona primero sobre ti. Y luego, digamos, vuelve a tu hijo. ¿No? Siempre que veas algo en el mundo exterior, y esto no solamente en papás, hijos o mamás, etcétera, sino también en general. Cada vez que tú veas un comportamiento ajeno que te desagrada, stop, stop. No, mírate un ratito, escúchate un rato, obsérvate un rato. A veces uno critica o cuestiona y digamos que si se escucha o si se observa, va a darse cuenta que no está bien consigo mismo y que a veces atacar a los demás o criticar o juzgar o estar enfocados en los demás es mucho más fácil que enfocarse en uno mismo. Ojo, hablar de propósito de vida, hablar de conciencia en uno mismo, no son términos, digamos, que se adquieren o que se practican o que se dan de la noche a la mañana. Esto es algo gradual. Esto es algo para trabajarlo día tras día, ¿no? El tema es querer hacerlo, ¿no? Es algo muy importante. Ahora, la mejor manera de influenciar en nuestros hijos siempre va a ser con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con la calidad de nuestros pensamientos, con la calidad de nuestra autoestima, de la percepción que tenemos hacia nosotros mismos. Autoestima no solamente quiero que se entienda como el amor propio, sino un poco más allá de ello. Entonces, todo esto va a influenciar, pero es su decisión, es su proceso, es su camino.
Podemos influenciar, sí, podemos preguntar, sí, podemos indagar, sí, pero siempre con mucho respeto. Pero no podemos hacer su trabajo, ¿no? Porque cada uno viene de realidades diferentes y de maneras de pensar diferentes. Uh-huh. Son sus procesos. Pero sí, obviamente, lo mejor que podemos hacer como papás es acompañarlos, eso sí. No presionarlos, pero sí acompañarlos. Obviamente a mí también me encantaría que, no sé, mi hija sea bailarina, no sé, científica. Me encantarían muchas cosas, pero tengo que respetar que a lo mejor quiere hacer algo diferente, quiere dedicarse al diseño de interiores y bueno, y tiene un propósito de embellecer el mundo, embellecer las casas para que las personas se sientan felices dentro de sus casitas. Ese es su propósito de la nena. Entonces, ¿qué me queda a mí? Acompañar. Me queda acompañar a mi bebé. No me queda, no puedo presionar, no puedo decirle, pero mira, tienes que hacer eso, tienes que... No, porque más bien puedo influenciar, sí, con mis acciones, con mi comportamiento, con mi conducta en ella. Puedo influenciar, pero no puedo presionar, no puedo juzgar. Solo sí invito a los papás a que reflexionen sobre lo siguiente. Nuestros hijos son el vivo reflejo de nosotros mismos. Los hijos son el vivo reflejo de los papás. Si tú le pides a tu hijo, oye, no comas tanta grasa, tú no comas tanta grasa. Si tú le pides a tu hijo, oye, tienes que ser un buen profesional, empieza tú siendo un buen profesional. Si yo le pido a mi hijo, a mi hija que ame su trabajo, es porque yo ya lo estoy haciendo. Yo ya amo lo que hago. Y sé que ella ve la dedicación, ve el apoyo, me ve feliz. Para ella trabajar significa felicidad porque siempre me ve riéndome. Siempre que hablo con mis pacientes o con mis coaches o con mis alumnos es un mate de risa. Entonces tiene esa idea, ¿no? De que el trabajo es jajaja. Bueno, espero que siempre sea jajaja, ¿no? Obviamente también hay problemas, pero hay que saber manejar y lidiar con los problemas. Es eso, esa es mi humilde apreciación y recomendación cuando se trata de nenes, ¿no? Han sido dos preguntas importantes, relevantes, pero espero que se haya entendido lo que hemos querido como comunidad reflejar en la tertulia del día de hoy, ¿no? Que el propósito de vida parte de la conciencia que cada uno de nosotros tenemos en uno mismo, en sí mismo. Esto es muy importante. Si tú eres consciente de lo que te gusta, de lo que haces con tu tiempo, en qué lo vas a dedicar de manera personal, de manera profesional, creo que puedes ser consciente de otro ser humano, puedes ser consciente también de tu comunidad y por ende se va a ver reflejado en una sociedad más justa y mejor. Pero todo parte de la conciencia. No es la carrera la que te define, es lo que tú haces con la carrera. A mí no me define cada una de las carreras que estudié para nada. Creo que son herramientas que me han permitido construir lo que realmente me gusta, que es el desarrollo humano. Sin ninguna de ellas no podría estar en el lugar en el cual estoy en estos momentos. No se trata de ello, se trata de encontrar lo que haces con los conocimientos académicos o no académicos, como tú quieras, pero ¿qué estás haciendo? Es tu tiempo y tú decides cómo lo inviertes, a quién se lo dedicas, con quién lo compartes, ¿no? Y a qué le prestas o no le prestas atención. Eso es, esa digamos que ha sido la tertulia del día de hoy con mucho cariño desde la comunidad Samadhi, dedicada para Gid, nuestro coach que lamentablemente no nos dejó, pero sabemos que está en un lugar mejor, ¿no? Es muy todavía difícil hablar de esta persona, ¿no? Pero eso ha sido, chicos. Espero que si tienen alguna otra pregunta, bueno, sobre el curso y también sobre los servicios en Samadhi, nos pueden escribir al correo de Samadhi, vidaperú@gmail.com, o pueden buscarnos en el Instagram Samadhi Vida o en el Facebook Samadhi Vida también, o cualquier cosa también en mis redes personales, no hay ningún problema. Cualquier consulta, siempre estamos aquí para cada uno de ustedes y conmigo será hasta otra tertulia, hasta otro en vivo. Muchas gracias. Namaste. Ahí nos estamos viendo.